Oiga esto. Sin embargo, Jehová me ha mostrado que él morirá ciertamente. Oye, pero ¿cómo entonces? No, espérate. ¿Cómo es? Ve y dile que se va a sanar. Y después dice, no, Jehová me dijo que va a morir. Entonces ven acá, ¿qué es lo que está pasando aquí? Yo sabía que iba a morir. Segunda de Reyes 8:10. No se trata de palabras con doble sentido, sino de una ironía. Dios sabía que el rey de Ben-Hadad se recobraría de su enfermedad para luego ser asesinado por Hazael. Claro, se iba a sanar, pero lo iban a matar. Él se iba a sanar la enfermedad, pero como que así iba a morir porque le iban a matar. Como quiera. Ahora viene uno muy lindo, que este ejemplo sí me gusta. Y yo quiero que usted me explique a mí esto. Primera de Reyes, este es el ejercicio. Primera de Reyes 22. Relata la fascinante historia de un profeta de Dios que aparentemente mintió, cuando los reyes de Josafat y Acab le preguntaron si debían ir a la guerra. Él les respondió: sube y serás prosperado. Versículo 15. Pero cuando Acab le ordenó que dijera la verdad, el profeta predijo que el ejército de los reyes sufriría una terrible derrota. ¿Cree usted que el profeta mintió en su primera respuesta? Explique. ¿Cree usted que el profeta mintió? No mintió, sino que utilizó la ironía para captar la atención de los reyes y enfatizar su punto. Exactamente. Pero si usted lo lee así a simple vista, ¿qué pasa? Bueno. Usted ve por qué yo digo que hay que entender El lenguaje. el lenguaje de la retórica. Entonces, la ironía, ¿qué es? Hacer énfasis sobre algo, pero que decir lo opuesto. ¿Cómo se dice? Decir lo opuesto de algo. ¿Cierto? A lo que realmente se Esa quiere figura decir. retórica de contraste. Expresar lo opuesto a lo que quiere, Expresar lo opuesto. a lo que verdaderamente quiere decir. Yeah. Ok. Ya, una pregunta. Sí. Estaba leyendo Lucas, aquí cuando Jesús le dicen: y rodea a tus discípulos que le echasen fuera y no pudieron. Y Jesús respondió, dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros y os he de soportar? Traed acá a tu hijo. Es como irónico. No es irónico, sino que los discípulos. como que se enojó. Porque él le había dado potestad para echar demonios y entonces una persona viene y que una gente dice: no, tus discípulos no pudieron hacerlo, tengo que venir donde ti. Entonces, Pero no dijo lo opuesto. No dio lo opuesto, Le reprendió. Allá hay un problema de fe. Bueno, si yo le digo: Mate, llegaste temprano para grabar el video. Ya eso es algo Eso irónico. es Sí. sarcasmo. No, eso es irónico. Irónico. Porque le está diciendo en realidad: llegaste tarde. Eso es algo irónico. ¿Tú ves que hay diferencia? Ya, ay, sí, pero todavía. No, uno yo tiene sé, que ver si- yo sé a qué tú te refieres, pero nosotros hay una cosa que se llama definición de expresiones verbales. En holandés es diferente al español, eso yo lo entiendo perfectamente. Pero aquí vamos, hipérbole, hermanos. Violeta, ¿puede leer, por favor? La hipérbole. Distinguir entre descripciones correctas y descripciones incorrectas de hipérbole. Hiper. Hipérbole. No, yo digo hiper. Hipérbole, exageración. Hipérbole. No se pronuncia Literalmente, No. hipérbole significa tirar más allá. De hiper, más allá, o arriba, y bolín, tirar. En literatura, esta se refiere a una figura retórica basada en la exageración intencional. Oiga esto, ¿exageración qué? Intencional. Intencional. ¿Por qué se exagera?
Para captar la atención, ¿no? De algo. No, en las hipérboles es diferente. ¿Por qué se exagera? Aunque se puede captar la atención, pero hay algo para hacer énfasis en qué? En una verdad. En una verdad. Es lo mismo que el otro también. No, Y el porque en una se exagera y la ironía se exagera. El otro sí se lo opuesto. Si se lo he puesto, hermana. ¿O no? Ok, no, ya. ¿O no? No, ella Léalo aquí, por favor, léalo dice ahí. que es lo mismo el para qué. ¿Para qué se exagera? ¿Para qué se hace la ironía? Sí. Para hacer énfasis en Sí, exactamente. Lo que dice. Ahora, ¿qué pasa? Que en la ironía se dice lo opuesto a lo que verdaderamente se quiere decir. Ahora, en la hipérbole se exagera para también afirmar una verdad, pero de la forma exagerada. Ahora, imagínese usted una persona... del pecado y revelar mediante su actitud cuánto él lo aborrece. Usted ve por qué hay que entender esto. Y la gente lee Biblia, leer es bueno, pero hay que leer con entendimiento. Y leen. Hermano, a mí me gusta entender las cosas, ¿eh? Perdón. ¿A quién no? ¿Mm? A mí me gusta entender las cosas. Pero se cuesta más cuando no es bilingüe, cuando tiene más talent. Entonces uno tiene que estudiar No, al más. contrario, te ayuda mejor porque si tú tienes facilidad para un idioma, quiere decir que tu cerebro está ejercitado pero para poder holandés- funcionar mejor. Holandés tiene sus debilidades. Y Todos a veces- los idiomas tienen sus debilidades. Y cuando leo una Biblia holandesa y en español, bueno, casi uno dice, bueno. No, pero el punto es que cuando tú eres Entonces, bilingüe... toma más tiempo No. para entender. Sí, pero cuando tú eres bilingüe, tu cerebro está ejercitado en funcionar mejor en los idiomas. Quiere decir que por más difícil que se vea, si tú eres una persona que tiene No es esa difícil, pero uno tiene que acostumbrar y saber muy bien diferenciar, ¿no? Sí, no entiendo. Sigamos, por favor. Los pasajes poéticos de la Biblia constituyen ricas fuentes de hipérbole. Observe que las siguientes afirmaciones no solo enseñan una verdad, sino también tocan nuestras emociones y colman nuestra mente de figuras que ilustran dicha verdad. Oiga esto. Lea. Me he consumido a fuerza de gemir. Oiga, ¿qué está diciendo? Está exagerando. Oiga lo que me he consumido a fuerza de gemir. Es un sentimiento muy hashtag. Sigamos, oiga. Todas las noches inundo de llanto mi lecho. Óyeme. El atadiamo que le tira. ¿Estás entendiendo? Exageración. Sigamos. Riego mi cama con mis lágrimas. Oiga, está arreglando su... Salmo 6. Bueno, el Siga. jardín, la cama. Derramaron su sangre como agua Siga. en los alrededores de Jerusalén y no hubo quien los enterrase. Salmo 79:3. Otra forma de hipérbole es la alusión a una situación imaginaria e imposible en sí misma, pero utilizada para expresar la grandeza de otra verdad. Oiga. Por ejemplo, ¿por qué? ¿Qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubieseis sacado vuestros propios ojos para dármelos. Gálatas 4:15. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Juan 21:25. ¿Qué está usando? Una exageración, un hipérboles. Ah. Exageró. ¿Están entendiendo? Por eso es que uno tiene que verificar bien cuando está leyendo la Biblia. Yo me creí eso. Yo quería
Sí, cuando yo leí esa ahí de que Pero es que Israel si se hacía dijeran énfasis tan- en eso, decía, si mira, se, ni aún si los- se escribiera todo lo que Jesús hizo, que no se escribió, no cabía en los libros. Yo dije, concho, tantas cosas dice. Sigamos, por favor. Hay dos peligros intrínsecos en la hipérbole. ¿Cuáles son los dos peligros? Pon atención aquí. El primero consiste en que esta figura retórica puede no ser reconocida como hipérbole y ser tratada como una expresión literal. Si no es reconocida, la toman literalmente, puede causar grandes problemas, ¿eh? Pon atención ahora. Considere el caso de una mujer que confesó a su pastor. Consideré. No, considere. Considere. Considera. Considere. Oh, perdón. El caso de una mujer que confesó a su pastor haber estado chismeando. Mientras pensaba cuál sería la penitencia apropiada, el pastor reflexionaba en las palabras de Cristo. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Mateo 5:30. De tal forma que le aconsejó a la mujer que obedeciera las escrituras. En ignorancia y ciega obediencia, la mujer se cortó la lengua. Bueno, Siga. Semejante extrema irreflexión es muy rara, pero el intento de interpretar la hipérbole como un hecho literal no es tan raro. El segundo peligro que corre al interpretar la hipérbole es pensar que ella constituye un engaño decidido. El primero, ¿cuál es el primero entonces? Tomarlo literalmente. El segundo es pensar que engaña, de la forma como exagera. Fábulas. Pero se exagera para afirmar y hacer énfasis en qué? En una verdad. Así mismo es. Siga. El segundo peligro que corre al interpretar la hipérbole es pensar que ella constituye un engaño decidido. Un hombre se quejó una vez diciendo, si la Biblia exagera, ¿cómo podemos confiar en ella? Lo que él no entendía es que la hipérbole nunca se utiliza para registrar un hecho histórico o con el propósito de engañar. Esta figura retórica se usa para recalcar una verdad en el plano físico que necesita recalcarse mucho en el plano espiritual. ¿Oyó eso? ¿Dónde se tiene que recalcar mucho más? En el plano físico. No, en el plano que... espiritual. Entonces, oiga, dice, se usa para recalcar una verdad en el plano físico que necesita recalcarse mucho en el plano espiritual. ¿Están entendiendo esto? Se da como un cierto parecido a parábolas. No. La parábola ya es algo terrenal para traer una verdad espiritual. ¿Me entiendes? Aquí es para hacer énfasis en una verdad. Es decir, ¿Me voy a entender? lo físico para hacer énfasis en algo espiritual. Pero aquí a través de la exageración. Exagera. Oye, pero ¿qué hay detrás de esa exageración? Sigamos. Pero la exageración es en el mundo físico. Para dar a entender, para hacer un énfasis en una verdad espiritual. Pero visto desde lo espiritual, eso no es una exageración, sino es realmente serio. Ahí es algo que... No, pero por eso es que se está haciendo, por eso es que se hace el énfasis por medio de la exageración. ¿Están entendiendo? Se hace el énfasis por medio de la exageración para dar a entender una verdad que hay que poner atención de verdad. Por ejemplo, cuando Dios le dice, vayan y sigan sus ídolos. Dios le está diciendo, miren, recapaciten. Cuando Jesús le dijo, sigan pecando. Jesús le está diciendo que vayan y sigan dándole el pecado. Eso lo que le está diciendo es, recapaciten. Está siendo reflexionado. Cuando dice, sácate el ojo, córtate la mano. Cuando dice, si te pegan en un lado, ofrecer el otro, también sería entendido del lado espiritual, ¿verdad? Sería cierta Todo el mundo, exageración. Como estudiamos, ojo por ojo y diente por diente. Hay gente que coge eso así literalmente o no.
muchos mandamientos que el Señor, mandamientos principales. Amar a tu prójimo. Y entonces la Biblia se contradice. Por eso es bueno, por eso yo le estoy diciendo, mire, prepárese bien, estudie. ¿Y se le da una galleta a usted qué hace entonces? ¿Aquí? Bueno, a mí me dieron una golpeada, varón. A mí me dieron una. No, a mí me dieron una. Varón. No, varón, a mí me dieron una golpeada, casi me mataron, varón, allá en África. No fue una galleta. No una galleta, una golpeada me dieron, que peor. Peor, varón. Me dejaron casi inconsciente. No, yo en la calle tú vas a hacer, te ponen la otra, no es verdad. Yo lo que hago es que evito. No, no, evita, yo sé. De esa manera usted le pone la otra. Evita. Eso es en realidad evita entrar, oiga, aquí, evita entrar en algo que te puede sacar de tu posición espiritual. Pero no voy a ir. ¿Me entiendes? Porque mira el Señor, ¿qué hizo el Señor? ¿Qué hizo el Señor? El Señor se mantuvo hasta el final. ¿Me entiendes? Entonces, uno tiene que tener cuidado. El punto es que no te salga de tu casilla espiritual. Eso es lo que el diablo quiere. ¿Me entiendes? Porque después que te saca de ahí, entonces tú caes en su terreno, entonces ahí él tiene el derecho sobre ti. Sí, ya, ¿para qué? ¿Me entiendes? Imagínate tú. Porque hay gente todavía que si uno le dan una galleta se la devuelven para No, a puño limpio. A puño limpio. A puño limpio. Yo conocí uno allá en Domingo que es un otro persona de un trompón, un cristiano. Y dijo, señor, me descargué aquí mismo. Y se fue a juntarse con A puño y después. Después ya me reconcilié otra vez. Ay, no. Esto está fuerte. Esto está fuerte. Aquí sigamos. Esto está fuerte. Esto está fuerte. Cualquiera. Tú no oyes. Sale por un ratico. Usted no, aquí. Usted no ha escuchado, mayormente allá en la República dice, no me bajé de la cruz. Me bajé de la cruz. Me bajé de la cruz. Entonces, bueno, me tengo que colgar otra vez. Entonces, sigamos, por favor. Santo Dios. Seguimos leyendo. Hipérbole resulta que Por lo general, este uso de la hipérbole resulta obvio. Por tanto, solo un lector superficial no comprendería que la exageración utiliza a propósito. Un erudito lo explicó. lo explicó de esta manera. Un erudito bíblico lo explicó de esta manera. La hipérbole, exageración hecha conscientemente para causar un efecto, es otra figura retórica, que como es obvio, se usa como recurso poético. Lo hace como una forma de expresar un vigoroso sentimiento. La hipérbole no pretende ser real. En efecto, ella anuncia su falta de verdad literal. La hipérbole no expresa una verdad literal, objetiva, sino una verdad emocional. La hipérbole es la voz de la convicción. Rique, 1984, página 99, hacia. Una palabra de advertencia: no es necesario dudar de los hechos históricos registrados en la Biblia. En los relatos históricos, la hipérbole es tan rara como la sal lo es en el helado. Es más probable que la encontremos en los pasajes poéticos, en las enseñanzas de Cristo y en las epístolas paulinas. En la mayoría de los casos, su uso y significado serán claros para el lector cuidadoso. Actividad 15. Encierre en un círculo la letra que corresponde a cada oración que complete correctamente lo siguiente. La figura retórica llamada hipérbole. ¿Usted la hizo? Pero Dios mío. Yo la hiciste. Mira. La C exagera para comunicar un sentimiento fuerte, una verdad emocional o una convicción intensa. Siga. Y la E nunca tuvo la intención de engañar o confundir al lector, sino de captar su atención y su voluntad. Ok. Entonces tenemos dos figuras retóricas. Una de Violeta. Ironía, creo que no. Sí, pero de, porque tú tienes figuras retóricas de relación. Ya. Tú tienes figuras retóricas Contraste. De contraste. y O adicción. adicción. ¿Cuál es la de contraste, Violeta? No me mire el libro, por favor. ¿No? No me mire el libro. ¿Cuál es la de contraste? La de ¿Es contraste hipérbole? es la ironía. Oh, No, yo pero pensaba. La hipérbole, dígame. La hipérbole es de adicción. Hay que tirarle a ver si. La hipérbole es de adicción.
porque incrementas. Exacto. ¿En qué se basa? ¿En qué se basa? Sí. ¿En qué se La basa? hipérbole, ¿en qué se basa? En la exageración. ¿Para qué? Para resaltar una verdad en el mundo físico. Que en realidad es espiritual. Para resaltar su importancia en el lado espiritual. ¿Y la ironía? La ironía es para mostrar una verdad. Para resaltar una verdad. También, lo mismo en esa área son lo mismo, lo único que una lo hace de una manera opuesta y la otra lo hace de una manera exagerada. Entonces ahora, lenguaje figurado versus lenguaje literal. Utilizar reglas de interpretación para determinar si un pasaje debe ser tomado como una figura retórica o como una afirmación literal. Esto es muy importante. Esto es muy importante porque hay un problema. En las traducciones hay una cosa que se llama la adaptación al lenguaje de la expresión gramatical. Oiga esto. ¿Qué pasa? Que cuando se traduce literalmente a veces la cosa no tiene sentido. ¿Están entendiendo? Entonces tienen que hacer los arreglos. Entonces ahí es que se pierden muchos matices de expresión del idioma original a la traducción. ¿Están entendiendo? Entonces cuando se pierde sustancia, entonces eso se llama debilidad de traducción. Por eso las traducciones tienen debilidades. Porque tú no puedes traducir todos los matices, toda la esencia de un idioma a otro idioma, o de una cultura a otra cultura. Eso es imposible. Por eso viene la debilidad de traducción. Por eso yo le digo que usted tiene que entender esto, porque esto le va a ayudar mucho en cuanto a cuándo te va a tomar algo literal y cuándo te va a tomar algo figurado. Ahora, cuando usted toma algo literal, tiene que saberlo cómo. ¿Cómo? ¿Qué tiene que hacer cuando toma algo literal? ¿Cómo? ¿Qué tiene que hacerlo? Tiene que reciclarlo a la expresión entendible. ¿O no? Interpretar. Tiene que saberlo interpretar. Porque hay cosas que se toman literalmente que si no se explican bien, dice, oye, ¿qué fue lo que dijo? Como por ejemplo, si tu mano te ocasiona de caer, córtala. Eso está agresivo. ¿No? Que puede causar, si la gente lo toma literalmente. Eso está agresivo, córtalo. Pero si tú la tomas así literalmente, pero Jesús lo que está haciendo énfasis en la gravedad del pecado, que el pecado puede evitar que tú entres en el reino. Sí. Y Jesús lo que está diciendo, quita el pecado para que pueda entrar. En otra palabra, haz lo imposible de quitar el pecado de ti para que pueda entrar en el reino. Oye, ¿están entendiendo ahora? Entonces, cuando algo figurado, se tiene que buscar la verdad que hay detrás de ese lenguaje figurado. ¿Están entendiendo? Ey, dígame la verdad, con toda sinceridad aquí, y nos están viendo. Usted ve que la Biblia no es como la gente, como unos loquitos vienen, se paran y dicen cualquier cosa. Así dice Jehová. Uy. Hay un grupo holandés que dice que van por todo lugar diciendo que la Biblia tiene mucha violencia. Entonces, como leen las cosas literalmente, entonces sí. Es que ellos no entienden. No entienden el lenguaje de la Biblia. ¿Te ves? Y así hay un montón de gente. Oye, pero Dios arrasó con todo ese, mandó un diluvio y lo mató a todo. Sí. ¿Qué No entienden. Dios, Dios tan agresivo? Sí. Por eso hay personas que dicen el Dios del Antiguo Testamento es diferente. ¿Cómo? Aquí. Entonces usted No ve. entienden. Entonces usted ve lo importante del estudio bíblico. Usted ve lo importante de venir a estudiar las Escrituras para evitarse dolores de cabeza. Dile esta, por favor. Una de las citas que más acaloradamente se ha debatido en la historia de la iglesia es aquella en la que Cristo dijo: esto es mi cuerpo. 1 Corintios 11:24. Sí.
Naturalmente, el punto de debate es si esta frase debe ser interpretada como una expresión figurada o como un hecho directo y literal. La Iglesia Católica Romana decidió interpretarla en forma literal. Así pues, los católicos piensan que comen el cuerpo de Cristo en cada misa que celebran. Oiga. Aún Martín Lutero tuvo que luchar con dicha frase y decidió cambiar la creencia católica romana, afirmando que el cuerpo de Cristo estaba físicamente presente alrededor de los elementos de la cena del Señor. ¿Cómo fue? Físicamente. Entonces estamos, óyeme, es un espíritu de antropofagia, un espíritu de canibalismo y vampirismo. ¿Tú sabes lo que es eso? Canibalismo y vampirismo al mismo tiempo. ¿Eh? Está fuerte entonces. ¿Espíritu de qué? Antropofagia. ¿Qué es eso? Eso es canibalismo o vampirismo. Porque piensan que el cuerpo de Cristo está físicamente, literalmente, se está con... Oye, pero pero esto es lo último. Estamos en la diferencia entre lo que creían los católicos y lo que afirma luego Martín Lutero, porque los católicos piensan que Lo mismo. piensan que el cuerpo de Cristo Está físicamente. pero no. Los católicos piensan que comen el cuerpo de Cristo. Y Martín Lutero lo cambió, que el cuerpo de Cristo estaba físicamente presente alrededor. Él solamente trató de bajarlo, suavizarlo, diciendo alrededor. Mira, los padres apostólicos, en este caso Martín Lutero, Calvino y toda esa gente, tenían doctrinas raras, ¿eh? Y mucha gente sigue esas doctrinas. El Señor me dijo una vez, mira mi siervo, escucha más a los hombres que a mi palabra. No porque Martín dijo, no porque Lutero dijo, no porque Calvino dijo. Hermanos, hay que analizar si lo que ellos dijeron está acorde con el texto bíblico. Tenían sus... Por eso eran tan Y mira, y hasta el día de hoy tenemos calvinismo, tenemos muchas cosas de esos... ¿Cómo? De Lutero, muchas cosas que vienen mezclados con verdad bíblica y tú dices, pero espérate, ¿qué es lo que está pasando aquí? Pero hay iglesias enteras que aceptan eso. Eran muy violentos porque mira la Santa Inquisición ellos No, pero lo que Violeta está diciendo es aquí que él trató como de apaciguar la situación, pero al mismo tiempo trae confusión. Siga leyendo para que usted vea. Sin embargo, la mayoría de los creyentes evangélicos interpretan la frase como una expresión figurada, que simboliza la presencia espiritual de Cristo en la comunión. Esto nos ilustra los problemas que pueden surgir de pasajes que no son claramente figurados ni claramente literales. En las siguientes páginas examinaremos algunas pautas que debemos seguir al hacer esta determinación. No obstante, ya sea figurado o literal, todo pasaje tiene un significado literal. A veces el concepto fue expresado directamente, pero otras el Espíritu Santo decidió comunicar una verdad en forma indirecta mediante una figura retórica. ¿Están entendiendo esto? Además, ningún pasaje tiene un doble significado. ¿Es así? Es así. Ahora entro yo ya claro. Es así. Ningún pasaje tiene un doble. Yo no sé. Hay pasajes que son proféticos. Yo uso esta palabra y esta expresión de una dimensión, de doble dimensión, tridimensional. ¿Me entienden? Porque hay pasajes que se aplican tanto en la historia como algo futuro. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Y eso lo vamos a estudiar. Sigamos para que usted vea. Nunca el significado literal y el significado figurado son diferentes el uno del otro. El significado singular de un determinado pasaje está expresado, ya sea en el lenguaje literal o mediante una figura retórica. Un pasaje bíblico, Violeta. ¿Lo hizo? No.
Charlene. Ve y si Los naturalistas, ¿saben quiénes son esos? desnudo. Que van desnudos a un culto, todo. El pastor parado ahí. Dice, no, porque Adán y Eva desnudos. Existe. Entonces es locura. No, pero eso, hermanos, aquí, por favor, usted entiende ahora lo importante de prepararse. Por eso es muy importante que los líderes estén preparados en las escrituras. Hermano, por eso es que es muy importante conocer las escrituras, porque para evitar estos problemas, hermanos. La confusión que hay, oiga, mire cuán grande es el cuerpo de Cristo y cuán dividido está el cuerpo de Cristo. Ahora, ¿por qué el cuerpo de Cristo está tan dividido? No, las doctrinas, diferentes tipos de doctrina que tienen. Mala interpretación. Mala interpretación. ¿Y mal qué? Interpretación. De las escrituras. Entonces, es muy importante que los líderes estén preparados en las escrituras. Sí, porque si alguien viene a preguntarle a uno sobre esa situación que dice Jesús, que si su mano le es ocasión de caer, que se la corte, y si una persona siendo cristiana no le sabe explicar eso, imagínense la consecuencia que puede ser. Entonces, Lo que dijo el doctor ahí. no, pero también es cuando usted tiene algo figurado que da a entender una verdad literal, ahora usted tiene que saber interpretar esa verdad literal. Porque si no va a cometer una locura. Y tú ves gente que coge el texto y dice, no, porque aquí dice que Adán y Eva estaban desnudos. Y hay que andar desnudo, como Dios nos trajo al mundo. Qué cosa, ¿eh? No, tomamos la Santa Cena. Esta es la sangre de Cristo, este es el cuerpo de Cristo. Y esta es la sangre. Si pensamos literalmente que ese es el cuerpo, y esta es la sangre, no le estamos dando el verdadero sentido, el verdadero significado que conlleva. Por ejemplo, por eso dice, cuando nosotros tomamos que llevamos a cabo la Santa Cena, ¿qué estamos conmemorando? La muerte y resurrección de Cristo. Y que vuelve de nuevo. Ese es el propósito. Pero no es que no estamos comiendo la carne del cuerpo de Cristo, o no estamos viendo su sangre. Ellos lo sacrifican en ese momento. Están sacrificando. Cada domingo. Están Sí, matando. dice, sí, es literal. Entonces todo el domingo tiene que Tiene un morir. nombre eso, pero a mí se me Eso, olvidó. Hermano, que Dios lo bendiga. Es un nombre que es... ¿Cómo? Que Dios lo bendiga. ¿Por qué, varón? Diga. Vamos, hay una razón porque usted me dice que Dios me bendiga. Diga. Dios lo mandó a usted A esclarecer. Ah, bueno, la gloria de Dios. La gloria de Dios, la gloria de Dios, la gloria de Dios, la gloria de Tiene Dios. que entender antes que el fuego baja. Porque hay una razón detrás de él, porque como el varón lo dijo, La hay manera una de- razón. Eso fue algo irónico. Quiso decir otra cosa. Yeah. Entonces, por eso uno tiene que tener cuidado, hermanos, cuando se está leyendo. Por eso yo digo, lea con cuidado. Establezca su propia biblioteca en su casa. Mire, y yo le voy a decir una cosa. Como nosotros trabajamos con una universidad, hermanos, hoy hablé yo con el director. Y yo le dije, mira, yo voy a ir para Madrid, yo voy a ir para allá, pero yo voy a ir a buscar materiales. Yo no voy a ir como turista o a sentarme. Puede tomar vacaciones. No. Es que no. Yo voy con un propósito. Sí, pero no hay nada No, pero yo malo. voy con un propósito. Yo voy con un propósito. Yo no Quiere voy a. aprovechar su Cuando uno va a Exactamente. vacaciones va con un propósito para disfrutar. Entonces, mire, si usted se pone y se concretiza en una disciplina de estudio, en estos estudios, créamelo que usted crece. Créamelo. Se desarrolla, y más en esta iglesia donde se le abre la puerta para que tenga oportunidad, créamelo que usted va a crecer. Violeta, vamos a terminar estos ejercicios. Perdón, pastor, la 16 es solamente la B. Sí. Sí. Ok. Número 1. Asumir primero que es literal. Si el pasaje, ¿verdad? Sí. Usted va a asumir primeramente, bueno, esto es literal. Pero ahora, cuando es literal,
usted tiene que saber qué. No le permito a la mujer que enseñe al varón. Aleluya. Ese es literalmente. Literalmente, no le permito a la mujer que enseñe ni ejerza autoridad sobre el varón. Dígame. En ese momento no toma en cuenta el contexto en que está escrito. No le permito a la mujer que hablen en las congregaciones. Callen. Que callen. Dígame. Paula. Ninguna mujer puede ser pastora. Saquen una doctrina de esa. Que ninguna mujer puede ser pastora. Hay gente que enseña eso. Actualmente eso está. Hay gente que enseña eso. Actual. Ah, pues el Señor entonces discrimina. Ay, Dios mío. ¿Y qué hay de Débora entonces? Eso yo no lo entiendo. Entonces, ¿qué pasó ahí? Ellos van a eliminar esa parte de la Biblia. Dígame, entonces, ¿qué vamos a hacer? Que dice que Solo Jesús cocina no, y cocina. que Jesús no escogió entre sus discípulos a ninguna mujer, de eso se agarran. Es que no entienden la cultura. ¿Qué hizo la mujer samaritana? No es que no entienden la cultura, no entienden. Como Charlene dijo, que andan diciendo por allí que la Biblia está llena de violencia. Es que no entienden el lenguaje, no entienden el idioma. Usted ve que aún yo he escuchado gente grande, científico hablando, digo, pero un científico hablando eso. Bueno. No, pero ese hay que amarrarlo. Hay un amigo de Elías que dice que Jehová es un Se le cruzan criminal. los cables. Sí. Dios santo, ten misericordia. Un ¿Cómo? asesino que mató mucha gente. ¿Qué? Sí, ¿Qué dice? por eso Ese Dios era dicen violento. que es un Dios muy Franklin, violento. el blanquito. No ven la gracia, la misericordia. No, lo que pasa es, hay una cosa, oiga esto. Cuando Dios tomaba una decisión, decía, vayan y arrasen con todo, era porque ese pueblo no quería arrepentirse de su maldad y era un peligro no simplemente para los demás, sino para ellos mismos y para su generación. Y había que frenar esa locura. Y no toma en cuenta. Por ejemplo, vámonos a lo natural, a lo del hombre. La Segunda Guerra Mundial. ¿Qué hicieron los Estados Unidos? Tiran 2 bombas nucleares en Hiroshima y Nagasaki. Se tumbaron a los japoneses, lo doblegaron. Lo doblegaron. ¿Por qué? Porque decían, hay que frenar a esta gente como sea, como dé lugar. Y le mandaron 2 bombazos atómicos y se resolvió la situación. Doloroso. Pero le pusieron fin a la Segunda Guerra Mundial. Hay gente sufriendo de eso. Entonces, oiga bien, cuando vamos de Noé, vemos que la gente estaba pervertida. Yo le dio tiempo también para eso. 120 años le dio, Dios trató con esa gente y no se arrepintieron. Entonces el Señor dijo, no, pero diluvió con ellos y se lo llevó a todos. Entonces, no es que Dios es un criminal, un asesino. Es que hay una maldad que hay que frenar, que hay que frenarla. Porque si no se frena, será un peligro, no simplemente para los demás, sino para ellos mismos y para sus generaciones. Lo mismo que hay hombres criminales que no pueden caminar afuera. Ellos son un peligro para sí mismos y para los demás. Entonces, Para su familia, para todo Sí. el mundo. ¿usted entendió? Entonces, mucha gente no entiende la gravedad de la situación. Simplemente porque yo digo que son gente ignorante, gente que no conocen el idioma bíblico. Pero vamos a seguir porque yo quiero terminar esto porque el tiempo se me ha ido. Por favor. Una de las reglas más antiguas que nos ayuda a distinguir entre las escrituras literal y las escrituras figuradas establece que primero se debe asumir que la frase en cuestión es literal. Primero, sigamos. Posteriormente, indicaciones adicionales tal vez prueben que esta suposición es inválida. Pero este es siempre un punto de partida seguro. Esta regla es particularmente oportuna al leer relatos históricos del Antiguo Testamento. Ahí sí, uf. Muchos han supuesto que relatos como el de la caída del hombre y el diluvio son relatos simbólicos o leyendas, pero no literales. Sin embargo, si el intérprete sigue la regla que acabamos de mencionar, deberá suponer primero que tales historias son literales. Solo si hay clara evidencia que le indique otra cosa, debe entonces considerarlas figuradas. Entonces lo primero que debe asumir es, Literal. Que son literales. lo segundo es contradicciones y absurdos. Tercero es
buscar explicaciones dentro del contexto. Eso lo vamos a estudiar después porque el tiempo se me fue. Oiga esto. Que Dios bendiga a los que no están sintonizando. Que Dios se le bendiga, que Dios se le guarde, que Dios le proteja y que Dios le dé luz de su palabra y que la aplique para su gloria. Bendición eternamente y para siempre. Bendición en el nombre de Jesús. Ahora, mis hermanos y hermanas, oiga lo que le voy a decir. Coja, aunque sea media hora, para estudiar este libro. Porque si no lo hace, no va a poder entender su manual dado por nuestro querido y santísimo Padre Celestial. Que una cosa, si papá Dios si quiere, es que entendamos lo que Él ha escrito en su palabra, ha plasmado en su palabra. Entonces, eso nos va a facilitar la vida en cuanto a nuestra relación con nuestro Dios y nuestra fe en la vida cotidiana. Porque uno no va a leer la Biblia como antes, porque ahora conoce los términos, conoce figuras retóricas y todas esas cosas. Sí. No, y tenemos mucho más. Esto es simplemente el comienzo, tenemos mucho más. Pero gloria a Dios que usted nos dio el libro primero de hermenéutica. Yo sabía. Bases. Yo sabía. Ahora si no. Yo Todo sé. el mundo estábamos gritando por eso. Ya, aquí se amplía más, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque es muy importante, oiga, es muy importante. ¿Sabe qué yo estaba pensando? Estaba pensando que este libro lo retiro. En vez de dar una palabra, darlo este libro en los retiros. Sí, muy importante. ¿Me entiende? Para Gerala. Sí, porque Es muy bueno. Sí. yo le voy a decir algo. Mi deseo, de lo más profundo de mi ser, es que usted pueda agarrar la Biblia, estudiar usted mismo, usted misma, usted mismo, pueda desarrollar un estudio entendible, pueda aplicarlo, ¿me doy a entender? Pueda usted mismo aplicarlo a su vida, que usted